Hola chicos, sean súper bienvenidos a esta nuestra tercera clase. Mi nombre es Sebastián Santamaría, esto es Idioms y bueno, vamos a darle. El día de hoy tenemos una clase muy interesante, una clase que definitivamente no tiene pérdida y es la clase acerca del verbo to be. Se preguntarán, ¿qué es el verbo to be? ¿Es eso que me enseñaban a mí en el colegio 50.000 veces? Pues un poco sí, pero hoy lo vamos a desglosar de forma breve. No nos vamos a quedar en todo el curso porque realmente hay otros verbos que son más importantes o hay otros verbos que tienen mayores usos en la vida cotidiana. El verbo to be es uno de los más importantes, tiene muchas formas de usarse e incluso es hasta un verbo con superpoderes. ¿Por qué? Porque él es como Barbie, puede ser lo que quiera hacer. Él si quiere es verbo, él si quiere es auxiliar, él puede hacer preguntas consigo mismo, no necesita nada más. Entonces vamos a ver eso. Primero, vamos a ver cómo se escribe y cómo lo podemos dividir. Yo lo tomo así. Hay tres formas del verbo to be, es decir, se puede representar de tres formas en el presente. ¿Okay? Para el verbo para la forma personal, yo está am. ¿Okay? I am, yo soy o yo estoy. Yo suelo decir que para las plurales se debe usar el are. Por ejemplo, para we y para they, que es nosotros y ellos, son plurales y se usa are. Sin embargo, hay una excepción con el you, que pese a que you sea tú, de igual forma tenemos que usar el are. Entonces sería you are, tú eres o tú estás. We are, nosotros somos o nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Y ahí tenemos los verbos. Ahora, para nuestros trillizos maravilla también cambia el verbo to be. Para he, she, it usaremos la misma forma del verbo to be, is. En este caso sería, por ejemplo, he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. De esta misma forma podemos formar muchas palabras, muchas oraciones usando el mismo sujeto, verbo to be y ya un complemento. ¿Qué es lo que pasa? Que este complemento ya es un tiempo verbal, se le llama presente continuo. Si usamos como complemento en vez de un verbo, otro verbo diferente para que no sea el presente continuo, sino un complemento como un artículo definido y un sujeto o un adjetivo, ya ahí formamos una oración diferente, en vez de con el verbo estar, con el verbo ser. Porque recordemos que el verbo to be tiene dos significados, ser o estar, ya es dependiendo del uso que le demos y el significado que le demos. Por ejemplo, I am a teacher, yo soy un profesor. Este es un ejemplo donde aplicamos el verbo to be como ser, no como estar. ¿Okay? Donde I es el pronombre, am el verbo to be y teacher nuestro complemento. ¿Okay? For example, tenemos otros ejemplos. She is intelligent, ella es inteligente. We are students, nosotros somos estudiantes. It is difficult, eso está difícil. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo el pronombre que usamos, tenemos que usar el verbo to be en cierta manera y obviamente nuestro complemento tiene que estar de acuerdo al número que tenga el sujeto. No podemos decir, por ejemplo, yo comemos o nosotros somos estudiante, ¿cierto? Tiene que ir en plural todo. Ahora, como ya sabemos cómo negar y preguntar con los verbos normales, vamos a aprender a cómo negar y preguntar con el verbo to be. Como les mencioné al inicio de la clase, el verbo to be hace maravillas. Es un man con superpoderes, es Barbie. Entonces él no necesita un auxiliar, él no depende de un auxiliar para hacer su trabajo, sino que él es en sí mismo un auxiliar. Es decir, que usaremos nuestro verbo to be para preguntar al inicio, igual como lo habíamos hecho antes. En vez de auxiliar ponemos el verbo to be tal cual como lo tenemos aquí. El verbo to be ahora será nuestro auxiliar. Y de igual forma ponemos el sujeto y el complemento. El verbo to be debe estar de acuerdo al sujeto y a este no se le aplica ninguna regla de los trillizos maravilla. Se deja igual como está con el verbo to be que es. Entonces, por ejemplo, la pregunta aquí es: ¿Are you a teacher? ¿Eres tú un profesor o tú eres un profesor? La afirmación corta sería Yes, I am. Ahora, para el segundo ejemplo,
Is she your sister? ¿Ella es tu hermana? Notamos que de igual forma está al inicio is con el verbo to be, she como el sujeto y your sister que sería nuestro complemento. Claramente este complemento pues tiene su propio significado y su propia forma de armarse que vamos a ver más luego en nuestras clases. Ahora, ¿cómo vamos a negar? De igual forma, como aprendimos a negar en la clase pasada, vamos a negar de la misma manera. Tenemos un sujeto, en este caso en vez de el auxiliar tenemos el verbo to be y ahí agregamos nuestro not y obviamente ya el complemento. Es decir, que una negación con verbo to be podría quedar así. I am not a student. Yo no soy un estudiante. You are not funny. Tú no eres gracioso. Entonces aquí estamos realizando negaciones con el verbo to be. Como ya vimos, él tiene 3 formas diferentes de usarse. Puede negar por sí solo, puede preguntar por sí solo. Es un verbo increíble que nos va a servir de mucha ayuda. E incluso en nuestro curso intermedio podremos ver y apreciar cómo él mismo puede crear algo que se llama presente continuo. Algo que no está que se inició en el presente y que continúa de manera indeterminada. Entonces es un verbo muy, muy versátil. Espero que esta clase te haya gustado mucho. Aquí puedes tomar nota de cómo se hace. La tarea del día de hoy es que apuntes frases simples con este verbo, que puedas negar y que puedas preguntar, y que tú mismo respondas tus preguntas con afirmaciones y con negaciones. Es un trabajo realmente muy intuitivo y que yo sé que tú puedes realizar. Entonces, date la prueba y que te vaya muy bien. Esto es Idioms y hasta la siguiente clase. Chao, chao.